La voz de Isabel Preisler, rica heredera y anfitriona de la noche, resonó con un eco de arrogancia por el opulento salón de su mansión en Beverly Hills. Su tono, untado con la suficiencia de quien jamás ha tenido que ganarse nada por sí misma, era un golpe directo, a pesar de su aparente jovialidad. «Ven aquí, muchacho. ¿Qué te parece si me demuestras cómo se juega al ajedrez en los barrios bajos?» Rafael Nadal, un joven de 17 años, estaba en ese momento asistiendo a su madre, Lola Flores, en el servicio a los invitados de una cena benéfica. Su labor consistía en el discreto pero constante ir y venir con bandejas de canapés y copas de champán. Isabel, en un capricho impulsivo, había decidido que él sería el entretenimiento de la velada. No importaba que el evento estuviera destinado a recaudar fondos para jóvenes desfavorecidos. La ironía de tener a uno de ellos sirviendo en su propia casa era un manjar para su retorcido sentido del humor. Los demás invitados, un compendio de empresarios, políticos y sus elegantes esposas, no dudaban en reír discretamente, ocultando sus carcajadas detrás de las copas de champán de $1000. Julio Iglesias, un magnate hotelero con 3 cadenas a su nombre, se inclinó hacia su esposa, Sara Montiel. «Apuesto a que ni siquiera sabe cómo se mueve el caballo», susurró, la burla apenas contenida. Las risas se propagaron como ondas en un lago de superioridad, llenando el ambiente con un aire denso de desdén. Lola, la madre de Rafael, apretó los labios y sus puños alrededor de la bandeja de plata que sostenía. 20 años había dedicado a limpiar esa casa, a mantenerla impecable. 20 años criando a su hijo sola con el escaso salario de una empleada doméstica. Y aún así, se veía forzada a presenciar cómo su jefa utilizaba a su hijo, su orgullo, como una burla para impresionar a sus adinerados amigos. Había conocido a Isabel desde que la mujer era una niña, y había sido testigo de su transformación de una heredera consentida a una socialité implacable y cruel. «Lola, puedes dejar de servir por unos minutos», ordenó Isabel con una falsa amabilidad que heló la sangre de la madre. «Quiero que veas a tu hijo jugar. Será muy educativo para los dos». Rafael, sin embargo, permaneció inmóvil, sus ojos oscuros escrutando no solo el tablero de ajedrez de mármol italiano que adornaba la mesa de centro, sino cada rostro en la habitación. A sus 17 años, ya había aprendido que el silencio a menudo revelaba más sobre las personas que 1000 palabras. Y en ese momento, lo que veía era un grupo de adultos privilegiados que no tenían la menor idea de con quién estaban tratando. Había algo en la postura de Rafael que hizo que algunas risas se acallaran. Una extraña quietud, como la calma antes de la tormenta. Sus dedos se movían inconscientemente, como si estuviera visualizando jugadas en un tablero invisible. «Claro, señora Preisler», respondió Rafael con una calma que hizo que algunos invitados intercambiaran miradas de curiosidad. «Será un placer». Isabel sonrió con satisfacción, reclinándose en el sillón de cuero como una reina que se prepara para presenciar un combate de gladiadores. «Excelente. Apuesto a que nunca has jugado en un tablero como este, ¿verdad? Mármol italiano genuino. Cada pieza vale más que... bueno, ya sabes». Ana Botella, la congresista sentada cerca de la ventana, comentó en voz alta. «Isabel, ¿estás segura de que esto no es cruel? El pobre muchacho va a ser humillado». «Tonterías», replicó Isabel, ajustándose los pendientes de diamantes. «Es una oportunidad de aprendizaje. Les dirá a sus amigos que jugó al ajedrez en una mansión de verdad». Lo que Isabel Preisler no sabía, y descubriría de la peor manera posible, era que ese muchacho de barrio había pasado los últimos 8 años estudiando cada apertura, cada estrategia, cada trampa que los grandes maestros habían ideado. Mientras sus compañeros de escuela jugaban videojuegos, Rafael devoraba libros de ajedrez prestados de la biblioteca pública y veía partidas legendarias en un ordenador averiado que él mismo había logrado arreglar. En las silenciosas madrugadas, cuando Lola trabajaba turnos dobles limpiando, Rafael analizaba partidas de Kasparov, Fischer y Carlsen. Había memorizado más de 200 aperturas diferentes y podía recitar de memoria las 50 defensas más famosas de la historia del ajedrez. Pero lo más importante, Isabel no tenía idea de que estaba a punto de ser humillada por el mismo chico al que había subestimado por puro prejuicio, delante de todos sus poderosos amigos. Y cuando la verdad saliera a la luz, no sería solo una derrota en el ajedrez, sería una lección que llevaría consigo el resto de su vida.
Mientras Isabel colocaba las piezas con movimientos teatrales, Rafael observaba a cada invitado. Algo en sus ojos sugería que no solo se estaba preparando para una partida, se estaba preparando para reescribir cada suposición en esa sala sobre quien merecía realmente el respeto. Isabel Preisler tomó su lugar en el lado de las piezas blancas con la confianza de quien nunca había perdido nada importante en su vida. Siempre juego con blancas, querida. Es una tradición familiar, dijo, ignorando por completo el hecho de que en el ajedrez serio, el color de las piezas se decide por sorteo. Rafael asintió en silencio y colocó sus piezas negras con una precisión que hizo que Julio Iglesias frunciera el ceño. Cada pieza fue colocada exactamente en el centro de su casilla, perfectamente alineada, como si ese tablero de mármol italiano fuera solo uno de los cientos que había enfrentado antes. «Vamos a hacer esto interesante», anunció Isabel a los invitados. «Si el muchacho logra darme un solo susto, donaré 1.000 euros a, no sé, alguna escuela pública». La risa volvió a resonar en la sala, pero esta vez, Rafael levantó la vista y sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lola sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía esa sonrisa. Era la misma que tenía Rafael de niño cada vez que alguien lo subestimaba en las competiciones escolares. La misma sonrisa que había usado a los 12 años cuando dijo que ya no necesitaba su ayuda con los deberes de matemáticas. Isabel abrió el juego con un movimiento conservador de peón, E4. Apertura del rey indio. Querido. Un clásico que aprendimos en Harvard, explicó con condescendencia, como si le estuviera enseñando a un niño a atarse los zapatos. Rafael respondió al instante. C5, la defensa siciliana. Un silencio incómodo llenó la sala. Esa no era la jugada de alguien que quizás sepa mover las piezas. Era la respuesta de alguien que conocía la teoría. Interesante, murmuró la congresista Ana Botella, inclinándose hacia adelante con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Isabel dudó por 3 segundos, tiempo suficiente para que Rafael se diera cuenta de que ella había memorizado media docena de aperturas, pero no comprendía realmente los principios detrás de ellas. Jugó NF3, siguiendo un patrón que probablemente había aprendido en algún club social de élite. Mientras Isabel pensaba en su siguiente movimiento, Rafael se permitió un breve viaje por el sendero de los recuerdos. 8 años antes, con solo 9 años, había encontrado un libro de ajedrez roto en la papelera de la biblioteca. Lo había llevado a casa, escondido en su mochila, y le había pedido a Lola que le enseñara las reglas básicas. «Hijo, ¿por qué quieres aprender eso?», le había preguntado su madre, exhausta después de un turno doble de limpieza. «Para ser como los niños ricos, mamá. Siempre dicen que son más inteligentes que nosotros». En ese momento, Lola ganaba solo 600 euros al mes. No había dinero para lecciones, ni para un ordenador, ni para casi nada. Pero existía la biblioteca pública, que se convirtió en el segundo hogar de Rafael. Cada día después de la escuela, caminaba 3 kilómetros para estudiar partidas históricas en libros polvorientos que nadie más tocaba. Isabel finalmente jugó de 3, un movimiento tímido que revelaba su naturaleza conservadora, tanto en el ajedrez como en la vida. Ella prefería las posiciones de control seguras, donde la clase social podía garantizar la victoria. Rafael respondió con NC6, desarrollándose con propósito. Cada uno de sus movimientos se ejecutaba en menos de 5 segundos, como si estuviera siguiendo un guión mental que había memorizado años atrás. «Nuestro pequeño se está moviendo demasiado rápido», comentó Isabel a los invitados. «En el ajedrez de verdad, se piensa antes de jugar». Fue entonces cuando Rafael cometió su primer error psicológico. Se detuvo, fingió pensar profundamente durante 15 segundos, y jugó G6, preparando el fianchetto del alfil. Era un movimiento que cualquier principiante haría instintivamente, pero en realidad, era parte de un complejo plan estratégico que tardaría 10 movimientos más en revelarse. «Ah, ¿ves?». Isabel se volvió triunfalmente hacia los invitados. «No tiene paciencia para pensar. Típico». Pero Julio Iglesias, quien había jugado ajedrez en la universidad hacía 40 años, reconoció el patrón. «Isabel, este muchacho está preparando un dragón acelerado». «¿Un qué?», replicó ella, molesta por ser interrumpida durante su demostración de superioridad. «Es una variante de la siciliana, bastante sofisticada».
Isabel miró el tablero con una nueva tensión en sus hombros. Tonterías, seguro lo vio en una película. Pero a medida que los movimientos progresaban, algo inquietante comenzó a tomar forma. Rafael no solo estaba respondiendo a sus jugadas, estaba dictando el ritmo del juego. Cada pieza que desarrollaba ocupaba exactamente la casilla correcta, creando una armonía que transformaba el tablero en algo parecido a una sinfonía visual. Lola observaba desde la esquina de la habitación, con el corazón latiéndole a mil. Sabía que Rafael era bueno, pero nunca lo había visto jugar contra alguien que se tomara tan en serio. Y por primera vez en 20 años de trabajar en esa casa, vio miedo en los ojos de Isabel Preisler. El miedo a descubrir que tal vez, solo tal vez, no era tan especial como siempre había creído. Cada nueva humillación que Isabel intentaba imponer solo alimentaba algo dentro de Rafael que ella no podía ver. Una fuerza silenciosa que se fortalecía con la misma injusticia que ella intentaba imponer. Lo que esa gente privilegiada no sabía era que cada acto de desprecio estaba firmando su propia sentencia, escrita en las 64 casillas de ese tablero que pronto se convertiría en el escenario de una de las mayores humillaciones en la historia social de Beverly Hills. El 10º movimiento de Rafael reveló algo que hizo que Julio Iglesias se atragantara con su whisky. El muchacho había sacrificado un peón en un movimiento aparentemente inocente, pero cualquier jugador experimentado reconocería la trampa mortal que se estaba tendiendo. Isabel, susurró Julio con urgencia, este muchacho no es un aficionado. Pero Isabel estaba demasiado decidida a probar su superioridad como para escuchar advertencias. Relájate, querido, debe haber memorizado algunas jugadas de internet. Terminaré con esto en 5 minutos. Fue entonces cuando Rafael hizo algo inesperado. Con calma, se levantó de su silla y caminó hacia Lola, que observaba todo desde la esquina de la habitación con las manos entrelazadas. Mamá, dijo en voz baja, una voz que resonó en el tenso silencio de la sala, ¿recuerdas cuando dijiste que un día les mostraría a esta gente quiénes somos realmente? Lola asintió, sus ojos brillando con lágrimas. Lo recordaba perfectamente. Era el día en que Rafael cumplió 15 años y ella ni siquiera tenía dinero para un pastel. Él la había encontrado llorando en la cocina de su pequeña casa y le había prometido que algún día cambiaría todo. Ese muchacho tiene más clase que todos nosotros juntos, murmuró la congresista Ana Botella a su marido, observando la interacción entre madre e hijo. Isabel tamborileó impacientemente los dedos sobre la mesa. ¿Podemos continuar con el juego? Tengo otros compromisos hoy. Rafael regresó al tablero, pero algo había cambiado en su comportamiento. Ya no era el adolescente tímido que había sido invitado para entretenimiento. Era un joven que llevaba sobre sus hombros años de sacrificio, estudios secretos y una determinación forjada en la adversidad. El 11º movimiento de Rafael fue ejecutado con una precisión quirúrgica que hizo que Isabel frunciera el ceño por primera vez. Había creado una doble amenaza. Si protegía al rey, perdería a su reina. Si protegía a la reina, sería jaque mate en 3 movimientos. Eso no es posible, murmuró Isabel, estudiando el tablero con intensidad. Por primera vez desde que comenzó la partida, sus ojos mostraban un atisbo de duda. Fue entonces cuando Julio Iglesias se dio cuenta de algo crucial. Isabel, está siendo superada por un niño que probablemente nunca ha puesto un pie en un club de ajedrez formal en su vida. Mientras Isabel intentaba encontrar una salida a su dilema, Rafael aprovechó la oportunidad para observar cada rostro en la habitación. La congresista Botella había dejado de beber champán y se inclinaba hacia adelante, fascinada. El dueño de la cadena de hoteles había dejado a un lado su teléfono celular. Incluso la esposa de Julio, Sara Montiel, que había estado hojeando una revista de moda, ahora prestaba toda su atención al juego. Lola conocía esa expresión en el rostro de su hijo. Era la misma que tenía a los 12 años cuando descubrió la sección de ajedrez en la biblioteca pública. La misma expresión que había mantenido durante 5 horas seguidas estudiando partidas históricas en un ordenador lento y averiado. La misma expresión que le hacía levantarse a las 5 de la mañana para resolver problemas tácticos antes de ir a la escuela. Isabel finalmente hizo un movimiento, un intento desesperado de escapar de la trampa, pero ya era demasiado tarde. Rafael había calculado esa posibilidad 6 movimientos atrás. Jaque, dijo simplemente,
moviendo su reina a una posición que ofrecía 3 continuaciones diferentes para la victoria. El silencio en la sala era ensordecedor. Isabel miró el tablero, luego a Rafael, luego de nuevo al tablero. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por una rabia contenida al darse cuenta de que estaba siendo sistemáticamente destruida por alguien a quien consideraba inferior. «Debes haber visto esa secuencia en algún lugar», dijo, su voz más aguda de lo normal. «Nadie aprende eso solo». Rafael sonrió por primera vez desde que comenzó la partida. «Tiene razón, señora. Lo aprendí de Garry Kasparov». El 10º movimiento de Rafael reveló algo que hizo que Julio Iglesias se atragantara con su whisky. El muchacho había sacrificado un peón en un movimiento aparentemente inocente, pero cualquier jugador experimentado reconocería la trampa mortal que se estaba tendiendo. «Isabel», susurró Julio con urgencia, «este muchacho no es un aficionado». Pero Isabel estaba demasiado decidida a probar su superioridad como para escuchar advertencias. «Relájate, querido, debe haber memorizado algunas jugadas de Internet. Terminaré con esto en 5 minutos». Fue entonces cuando Rafael hizo algo inesperado. Con calma, se levantó de su silla y caminó hacia Lola, que observaba todo desde la esquina de la habitación con las manos entrelazadas. «Mamá», dijo en voz baja, una voz que resonó en el tenso silencio de la sala, «¿recuerdas cuando dijiste que un día les mostraría a esta gente quiénes somos realmente?» Lola asintió, sus ojos brillando con lágrimas. Lo recordaba perfectamente. Era el día en que Rafael cumplió 15 años y ella ni siquiera tenía dinero para un pastel. Él la había encontrado llorando en la cocina de su pequeña casa y le había prometido que algún día cambiaría todo. «Ese muchacho tiene más clase que todos nosotros juntos», murmuró la congresista Ana Botella a su marido, observando la interacción entre madre e hijo. Isabel tamborileó impacientemente los dedos sobre la mesa. «¿Podemos continuar con el juego? Tengo otros compromisos hoy». Rafael regresó al tablero, pero algo había cambiado en su comportamiento. Ya no era el adolescente tímido que había sido invitado para entretenimiento. Era un joven que llevaba sobre sus hombros años de sacrificio, estudios secretos y una determinación forjada en la adversidad. El 11º movimiento de Rafael fue ejecutado con una precisión quirúrgica que hizo que Isabel frunciera el ceño por primera vez. Había creado una doble amenaza. Si protegía al rey, perdería a su reina. Si protegía a la reina, sería jaque mate en 3 movimientos. Eso no es posible», murmuró Isabel, estudiando el tablero con intensidad. Por primera vez desde que comenzó la partida, sus ojos mostraban un atisbo de duda. Fue entonces cuando Julio Iglesias se dio cuenta de algo crucial. «Isabel, está siendo superada por un niño que probablemente nunca ha puesto un pie en un club de ajedrez formal en su vida». Mientras Isabel intentaba encontrar una salida a su dilema, Rafael aprovechó la oportunidad para observar cada rostro en la habitación. La congresista Botella había dejado de beber champán y se inclinaba hacia adelante, fascinada. El dueño de la cadena de hoteles había dejado a un lado su teléfono celular. Incluso la esposa de Julio, Sara Montiel, que había estado hojeando una revista de moda, ahora prestaba toda su atención al juego. Lola conocía esa expresión en el rostro de su hijo. Era la misma que tenía a los 12 años cuando descubrió la sección de ajedrez en la biblioteca pública. La misma expresión que había mantenido durante 5 horas seguidas estudiando partidas históricas en un ordenador lento y averiado. La misma expresión que le hacía levantarse a las 5 de la mañana para resolver problemas tácticos antes de ir a la escuela. Isabel finalmente hizo un movimiento, un intento desesperado de escapar de la trampa, pero ya era demasiado tarde. Rafael había calculado esa posibilidad 6 movimientos atrás. «Jaque», dijo simplemente, moviendo su reina a una posición que ofrecía 3 continuaciones diferentes para la victoria. El silencio en la sala era ensordecedor. Isabel miró el tablero, luego a Rafael, luego de nuevo al tablero. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por una rabia contenida al darse cuenta de que estaba siendo sistemáticamente destruida por alguien a quien consideraba inferior. «Debes haber visto esa secuencia en algún lugar», dijo, su voz más aguda de lo normal. «Nadie aprende eso solo». Rafael sonrió por primera vez desde que comenzó la partida. «Tiene razón, señora. Lo aprendí de Garry Kasparov». «Ahora está siendo arrogante», replicó Isabel,
su rostro enrojecido de ira y humillación. Un muchacho de los barrios bajos no le habla así a sus superiores. Fue entonces cuando Lola dio un paso adelante y, por primera vez en 20 años, miró a Isabel Preisler directamente a los ojos, sin bajar la cabeza. Señora Preisler, dijo Lola, su voz firme y clara, mi hijo no es de los barrios bajos. Somos de una comunidad trabajadora, y él no está siendo arrogante, está siendo honesto sobre sus habilidades, algo que usted claramente no puede hacer sobre las suyas. La tensión en la sala aumentó exponencialmente. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que estaban presenciando algo mucho más grande que una simple partida de ajedrez. Isabel se volvió hacia Lola con furia. ¿Cómo se atreve a hablarme de esa manera? ¿Ha olvidado su lugar en esta casa? No, respondió Lola con calma. Recordé mi valor. Julio Iglesias intervino, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. Isabel, quizás deberíamos reconocer que el joven es verdaderamente talentoso, y talentoso. Isabel rió amargamente. ¿No entienden que esto fue un montaje? Alguien lo entrenó específicamente para hacerme quedar como una idiota en mi propia casa. Rafael finalmente se puso de pie, y cuando habló, su voz transmitía una madurez que silenció a todos los adultos presentes. Señora Preisler, ¿quiere saber la verdad? No fui entrenado para humillarla. Pasé los últimos 8 años estudiando ajedrez porque soñaba con jugar contra personas que respetaran el juego. Personas que entendieran que el talento no tiene color, ni clase social, ni apellido. Hizo una pausa, mirando a cada persona presente. Cuando me invitó a jugar, como se juega en los barrios bajos, pensé que finalmente tendría la oportunidad de demostrar que merecía respeto. Pero ahora me doy cuenta de que usted nunca quiso una partida justa. Usted quería un espectáculo de humillación. La congresista Ana Botella había dejado de grabar y observaba la escena con fascinación. ¿Cuántos años tienes, muchacho?, preguntó. 17, respondió Rafael. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando en serio? 8 años. Ana miró a Isabel con una expresión que mezclaba incredulidad y desaprobación. Isabel, acabas de ser derrotada por un adolescente autodidacta. Un adolescente cuya familia empleas. Un adolescente al que invitaste a jugar como una broma. Isabel sintió el peso de cada mirada en la sala, y por primera vez en su vida, no eran miradas de admiración o envidia. Eran miradas de juicio. Yo no sabía que jugaba en serio, intentó defenderse, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. La pregunta no es si él jugaba en serio, dijo Julio, claramente irritado. La pregunta es que lo invitaste a jugar asumiendo que sería fácilmente derrotado. ¿Por qué? ¿Por qué es el hijo de tu empleada? ¿Por qué es negro? ¿Por qué no tiene dinero? El silencio que siguió fue devastador. Rafael, con calma, volvió a colocar las piezas en el tablero, cada movimiento ejecutado con precisión. Gracias por la partida, señora Preisler. Fue educativo. Cuando terminó, se volvió hacia su madre. Mamá, ¿podemos irnos? Tengo escuela mañana. Lola asintió, quitándose el delantal que había usado para servir a los invitados. Pero antes de irse, se volvió hacia Isabel una última vez. Señora Preisler, gracias por demostrarme que mi hijo merece estar en lugares mucho mejores que este. Mientras madre e hijo caminaban hacia la puerta, la congresista Ana Botella los llamó. Rafael, ¿te interesan las becas? Conozco algunas universidades a las que les encantaría tener a alguien con tu talento. Rafael se detuvo y sonrió, su primera sonrisa genuina de la noche. Muy interesada, señora. Ana le entregó su tarjeta. Llámame el lunes. Isabel observaba inmóvil, aún procesando cómo había perdido el control total de la situación en menos de una hora. Había pasado de ser la anfitriona respetada a la mujer que había subestimado a un prodigio por prejuicios, delante de testigos importantes. Cuando la puerta se cerró detrás de Rafael y Lola, los invitados restantes se miraron en un silencio incómodo. Julio Iglesias fue el primero en levantarse. Creo que yo también debería irme. Uno por uno, los invitados comenzaron a marcharse, ofreciendo solo despedidas frías y miradas de desaprobación. Isabel se quedó sola en la habitación,
aún mirando el tablero donde su arrogancia había sido sistemáticamente destruida por un adolescente que consideraba inferior. Pero lo que ella no sabía era que esa noche sería solo el primer movimiento en un juego mucho más grande, uno donde Rafael Nadal reescribiría no solo su propia historia, sino que cuestionaría todo el sistema de privilegios que personas como Isabel Preisler daban por sentado. Ahora está siendo arrogante, replicó Isabel, su rostro enrojecido de ira y humillación. Un muchacho de los barrios bajos no le habla así a sus superiores. Fue entonces cuando Lola dio un paso adelante y, por primera vez en 20 años, miró a Isabel Preisler directamente a los ojos, sin bajar la cabeza. Señora Preisler, dijo Lola, su voz firme y clara, mi hijo no es de los barrios bajos. Somos de una comunidad trabajadora, y él no está siendo arrogante, está siendo honesto sobre sus habilidades, algo que usted claramente no puede hacer sobre las suyas. La tensión en la sala aumentó exponencialmente. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que estaban presenciando algo mucho más grande que una simple partida de ajedrez. Isabel se volvió hacia Lola con furia. ¿Cómo se atreve a hablarme de esa manera? ¿Ha olvidado su lugar en esta casa? No, respondió Lola con calma. Recordé mi valor. Julio Iglesias intervino, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. Isabel, quizás deberíamos reconocer que el joven es verdaderamente talentoso, y talentoso. Isabel rió amargamente. ¿No entienden que esto fue un montaje? Alguien lo entrenó específicamente para hacerme quedar como una idiota en mi propia casa. Rafael finalmente se puso de pie, y cuando habló, su voz transmitía una madurez que silenció a todos los adultos presentes. Señora Preisler, ¿quiere saber la verdad? No fui entrenado para humillarla. Pasé los últimos 8 años estudiando ajedrez porque soñaba con jugar contra personas que respetaran el juego. Personas que entendieran que el talento no tiene color, ni clase social, ni apellido. Hizo una pausa, mirando a cada persona presente. Cuando me invitó a jugar, como se juega en los barrios bajos, pensé que finalmente tendría la oportunidad de demostrar que merecía respeto. Pero ahora me doy cuenta de que usted nunca quiso una partida justa. Usted quería un espectáculo de humillación. La congresista Ana Botella había dejado de grabar y observaba la escena con fascinación. ¿Cuántos años tienes, muchacho?, preguntó. 17, respondió Rafael. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando en serio? 8 años. Ana miró a Isabel con una expresión que mezclaba incredulidad y desaprobación. Isabel, acabas de ser derrotada por un adolescente autodidacta. Un adolescente cuya familia empleas. Un adolescente al que invitaste a jugar como una broma. Isabel sintió el peso de cada mirada en la sala, y por primera vez en su vida, no eran miradas de admiración o envidia. Eran miradas de juicio. Yo no sabía que jugaba en serio, intentó defenderse, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. La pregunta no es si él jugaba en serio, dijo Julio, claramente irritado. La pregunta es que lo invitaste a jugar asumiendo que sería fácilmente derrotado. ¿Por qué? ¿Por qué es el hijo de tu empleada? ¿Por qué es negro? ¿Por qué no tiene dinero? El silencio que siguió fue devastador. Rafael, con calma, volvió a colocar las piezas en el tablero, cada movimiento ejecutado con precisión. Gracias por la partida, señora Preisler. Fue educativo. Cuando terminó, se volvió hacia su madre. Mamá, ¿podemos irnos? Tengo escuela mañana. Lola asintió, quitándose el delantal que había usado para servir a los invitados. Pero antes de irse, se volvió hacia Isabel una última vez. Señora Preisler, gracias por demostrarme que mi hijo merece estar en lugares mucho mejores que este. Mientras madre e hijo caminaban hacia la puerta, la congresista Ana Botella los llamó. Rafael, ¿te interesan las becas? Conozco algunas universidades a las que les encantaría tener a alguien con tu talento. Rafael se detuvo y sonrió, su primera sonrisa genuina de la noche. Muy interesada, señora. Ana le entregó su tarjeta. Llámame el lunes. Isabel observaba inmóvil, aún procesando cómo había perdido el control total de la situación en menos de una hora. Había pasado de ser la anfitriona respetada a la mujer que había subestimado a un prodigio por prejuicios, delante de testigos importantes.
Cuando la puerta se cerró detrás de Rafael y Lola, los invitados restantes se miraron en un silencio incómodo. Julio Iglesias fue el primero en levantarse. Creo que yo también debería irme. Uno por uno, los invitados comenzaron a marcharse, ofreciendo solo despedidas frías y miradas de desaprobación. Isabel se quedó sola en la habitación, aún mirando el tablero donde su arrogancia había sido sistemáticamente destruida por un adolescente que consideraba inferior. Pero lo que ella no sabía era que esa noche sería solo el primer movimiento en un juego mucho más grande, uno donde Rafael Nadal reescribiría no solo su propia historia, sino que cuestionaría todo el sistema de privilegios que personas como Isabel Preisler daban por sentado.